Hermanos, buenos días. Sean bienvenidos al culto virtual dominical de adoración al único y majestuoso Dios Trino, Señor y Creador de todo lo que existe, de lo visible y de lo invisible. Unámonos desde casa todas las familias de la Iglesia Emmanuel y los que nos ven por este medio para exaltar a nuestro soberano Señor y Salvador. En la Iglesia Nacional Presbiteriana Nacional de México, el mes de mayo es un tiempo muy valioso y hermoso, porque es un periodo dedicado para tocar temas referentes a la familia. La familia Martínez Romero, Raquel y Jorge, les damos de nuevo la bienvenida, rogando a Dios los guíe, cuide en todo momento y derrame abundantes bendiciones en sus familias. Bendito Dios y Padre Celestial, tú eres, Señor, gobernador y juez de todo cuanto existe. Somos ovejas de tu prado, criaturas hechas por tu gran poder. Eres excelso y majestuoso, Señor, majestuoso. Nada comparable a ti, Padre Celestial. Y en esta mañana, mi Señor, venimos delante de ti, primeramente, Padre, para agradecerte todas las bendiciones que derramas sobre tu pueblo y en especial sobre nosotros. En segundo lugar, Padre, venimos para rogarte, ilumines, mi Señor, al predicador de esta mañana. Concedas, Padre Celestial, que traiga el mensaje que has puesto en su corazón y que sea de edificación, mi Señor, para todos los que escucharemos el mensaje, mi Señor. Perdona todas nuestras faltas, todas nuestras iniquidades y permite que tu Espíritu Santo, Señor, siempre nos guíe y nos conduzca, Padre Celestial, a través del Evangelio a hacer tu soberana voluntad, mi Señor. Guíanos y sosténnos, Padre. No somos merecedores, mi Señor, de tu gracia. Solo en Cristo Jesús es que la encontramos. Y en los méritos de Cristo Jesús, Señor, rogamos, seas con nosotros, hoy y siempre. Amén. Hermanos, buenos días. El llamamiento a la adoración de esta mañana se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo del 12 al 26, y dice lo siguiente: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Su divino amor y le postrado
Con gratitud, Padre, nos acercamos a ti en este momento para orar, Señor, para suplicar, Señor, la bendición que deseamos para nuestros hijos. Gracias por el reto, Señor, que has puesto en nuestras vidas durante este tiempo de la epidemia, Señor. Gracias porque es un llamado a la fidelidad, Señor. Es un llamado a la obediencia. Y sobre todo, Padre, es un llamado para poder proclamar el glorioso nombre de nuestro Salvador bendito, el Señor Jesucristo. Y queremos en esta hora, Padre, orar por nuestros hijos en forma muy especial. Que cada uno de los miembros de la familia, Señor, los hijos principalmente, puedan, Señor, deleitarse en tus bendiciones, puedan disfrutar de la presencia gloriosa de tu Santísimo Espíritu. Vivimos, Señor, días muy difíciles, problemáticos, tristes, muy tristes, Padre. Y es por ello, Señor, que deseamos que inspires a nuestros hijos a reaccionar, a entender y sobre todo, Padre, a arrepentirse, Señor, ya que el tiempo de tu segunda venida está muy cerca. Permite, pues, Padre Santísimo, que la presencia gloriosa de tu Santo Espíritu sea en la vida de cada uno de nuestros hijos, de quienes formamos tu pueblo en este lugar, para que podamos vivir en paz, para que podamos vivir en unidad, Señor, y con el único deseo de darte toda la honra y toda la gloria a ti. Oramos, Padre, en el dulce y glorioso nombre de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Feliz hogar donde el amor inunda todo en dulce paz, se goza allí gratas olas bajo su techo.
La lectura bíblica la encontramos en el libro de Salmos, capítulo 3. Oh Jehová, se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, te damos gracias porque nos permites estar reunidos para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos hable a través del expositor de la misma en este día, y que nos ayude, Señor, a que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos y dispuestos a recibirla, para hacerla propia, Señor, y para que gobierne nuestras acciones y nuestros pensamientos. Gracias, Señor, te damos. Nos ponemos en tus manos en este momento, dispuestos a recibir tu palabra, tu mensaje. Te damos nuevamente gracias, Señor, y te hacemos estas peticiones. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi esposa me estaba comentando del caso de un señor en su pueblo. Esta historia se trata de un señor que vendía periódicos en el pueblo, ahí donde mi esposa pues nació y creció. El señor andaba en los mercados, andaba en los parques, andaba en la plazuela ahí del pueblo, todo el día, desde muy temprano, vendiendo periódicos, fielmente. Todos los días, de manera sistemática, este hombre estaba vendiendo sus periódicos. Poco a poco fue creciendo y puso un puesto, y ese puesto, pues ya saben ustedes, ¿verdad? Esos puestos que venden pues periódicos, revistas, chicles, rompecabezas. Poco a poco fue nutriendo su puesto, así que ya no era simplemente la persona que vendía periódicos, sino ya tenía su puesto de periódicos y vendía otras cosas, había diversificado su mercado. Resulta que uno de sus hijos creció y le compartió a sus padres la inquietud que tenía de ir a estudiar a la capital. Digo, papá, yo quiero ir a estudiar una carrera universitaria a la capital. Que en ese tiempo era lo máximo, ¿no? Muy pocos tenían el poder adquisitivo en ese pueblo para poder mandar a sus hijos a estudiar una carrera universitaria. Pues el padre le dijo, mira, te vamos a apoyar, aunque al padre le iba pues más o menos bien, pero pues no era un potentado en nada por el estilo, pero dijo, vamos a hacer un gran sacrificio para que tú puedas sacar adelante tu carrera. Así que mandó al hijo a la capital para que estudiara su carrera universitaria. Durante varios años, el papá estuvo mandándole para todas sus necesidades. Le mandaba para su ropita, para su comida, para la renta de su cuarto, pues para cosas que tenían que ver con la escuela, libros. O sea, un gran sacrificio. Y esto obviamente implicaba un gran sacrificio también para la familia, porque tenían que abstenerse de muchas cosas para que el papá pudiera mandarle la cantidad de dinero que el hijo demandaba, necesitaba, para poder seguir estudiando en la capital. Y pasaron varios años. Bueno, pero al final resultó que el papá se enteró, después de años de estar con todo el esfuerzo posible, el papá se enteró de que el hijo en realidad jamás había ido a la escuela. Ese muchacho andaba de vago, andaba de holgazán, como está de moda ahora, ¿verdad? De ni trabajaba, ni estudiaba, ni quería, ¿no? Y de mantenido.
Así que su padre durante esos años estuvo pues con mucho esfuerzo mandándole dinero para mantener a un hijo que engañó a su padre, que engañó a su madre, que engañó a su familia y que tuvo a su familia durante algunos años en una situación francamente de muchas limitantes. Ahora, ¿pueden ustedes imaginarse el dolor, la tristeza, la decepción, lo estafado que debió de haber sentido el padre hacia su hijo? Ahora, ¿qué sucede cuando los hijos son algo así como las niñas de los ojos de los padres? Cuando los padres ponen todas sus esperanzas, todas sus expectativas, todos sus sueños, todas sus ilusiones y prácticamente están esperando que sus hijos triunfen porque el triunfo de los hijos será su triunfo. ¿Qué pasa cuando la identidad de los padres, la valía de los padres, la esperanza de los padres, su sentido de identidad depende de lo que hagan o dejen de hacer los hijos? O sea, ¿qué pasa cuando la vida de un padre depende de sus hijos? Y resulta que los hijos salen malos, salen malitos, o sea, no cumplen con las expectativas que tienen los padres. ¿Puede levantarse anímicamente un padre en una situación como estas? Por ejemplo, como el caso de este hombre, estar tantos años y llenándose la boca diciendo que su hijo se fue a la capital para estudiar una carrera universitaria, etcétera, etcétera. Y después de años se entera que el hijo realmente lo engañó, lo timó vilmente. ¿Puede un padre levantarse anímicamente de una situación así? Ciertamente, hay padres que viven en una constante zozobra, una agonía constante por sus hijos. ¿Cómo quisiéramos todos los padres? Y aquí estamos incluidos, yo creo que la inmensa mayoría, este es el anhelo, el deseo que tenemos todos los padres. ¿Cómo quisiéramos todos los padres tener buenos hijos? Hijos que siempre hicieran lo correcto, hijos sabios que dieran buenos frutos, que se portaran bien, que fueran buenos alumnos, que no hicieran tonterías, que después tuvieran que lamentar las consecuencias de tantas tonterías que luego andan haciendo los hijos. Que no nos avergüencen, que se porten como personas educadas, que pudiésemos llenarnos las bocas. ¿Cuántos padres quisiéramos llenarnos la boca y decir, no, mi hijo es esto, mi hijo hizo lo otro? O sea, contar los éxitos, las victorias de nuestros hijos. Nosotros como padres anhelaríamos todos tener hijos responsables, sabios, y los cristianos particularmente quisiéramos que nuestros hijos caminaran en los caminos del Señor. Pero muchas veces nuestros hijos no cumplen para nada con las expectativas que nosotros tuvimos algún día. Hay padres que sufren porque sus hijos nomás no despegan. Los hijos están en la casa y parece que no quieren irse, como que tienen las alas pegadas, no quieren desplegar las alas, no quieren volar, no quieren tomar decisiones firmes y decir, papá, ya es tiempo que yo me vaya de la casa, casado o no casado, pero no está bien que tú me sigas manteniendo, ya durante tantos años me has mantenido, me has sostenido, ya es tiempo de que yo vea por mi propia vida. Hay hijos tristemente, lamentablemente, 40 años, 45 años y siguen siendo unos mantenidos de sus padres. Parece que viven por vivir. No se ve para cuándo hagan algo útil en su vida. Como que no tiene metas. Todo le da igual. Ahí siguen metidos en la casa. Pero eso sí, ¿cómo exigen a sus padres? Prácticamente sus padres tienen que resolver sus problemas. Y ahí están los padres con la zozobra de los hijos. Y los padres también no quieren soltar a los hijos. Y los hijos felices de que los padres sigan manteniéndolos. Hay padres que batallan porque sus hijos andan en malos pasos, en drogadicción, en alcoholismo, con malas compañías, con vicios, metiéndose en un problema y salen y se meten a otro problema. Hijos con mala cabeza, hijos mentirosos, embusteros que andan haciendo trampas, chanchullos, malas decisiones que acarrean peores consecuencias. ¿Y saben una cosa, hermanos? Nada me gustaría más que decir que los cristianos tenemos garantizado el tener buenos hijos.
que a nosotros como cristianos nunca nos va a pasar que nuestros hijos tomen esas decisiones tan erradas, tan equivocadas, porque somos cristianos. Nada me gustaría decir más que esto, que los cristianos nunca vamos a ser decepcionados por nuestros hijos, que nuestros hijos siempre van a hacer lo correcto, que van a vivir en el temor del Señor, que van a servir a Dios, que van a tomar buenas decisiones, que le van a hacer caso a la palabra de Dios, que van a abrazar los preceptos y principios bíblicos y van a vivir de acuerdo a ellos. ¿Qué más me gustaría decir? Que los hijos de los cristianos nunca darían penurias a sus hijos, penas a sus hijos. Nada me gustaría más que decir eso. Pero si somos realistas, nuestros hijos, no tenemos garantizado que nuestros hijos siempre harán lo correcto, simplemente porque nosotros somos cristianos. Inclusive, los pastores a veces dicen, hijo de pastor, lo peor. Lo que pasa es que el pastor, pues todo el mundo lo conoce y el pastor siempre está en la mira de todos. Pero esa es la realidad de muchas personas dentro de la iglesia. Sus hijos batallan con sus hijos. De hecho, es altamente probable que muchos cristianos que me están escuchando hoy mismo estén batallando con sus hijos, tengan una zozobra constante, que no puedan dormir. ¿Qué voy a hacer conmigo? ¿Cómo le voy a hacer? Este chamaco está tomando malas decisiones. ¿Cómo podemos los padres, en esta circunstancia en la que no quisiéramos estar? Porque nosotros quisiéramos tener hijos temerosos de Dios, obedientes, que sirvieran a la iglesia, que hicieran lo correcto. Esto es lo ideal, pero no siempre vivimos en el contexto de lo ideal. Ahora, ¿cómo podemos los padres vivir en paz, con un sentido de contentamiento, de satisfacción, de serenidad en nuestro corazón, cuando no tenemos los hijos ideales? Cuando nuestras expectativas están truncas. ¿Cómo podemos los padres tener paz en medio de esta circunstancia tan difícil? Cuando los problemas más grandes que tenemos son los que nos causan nuestros hijos. Hermanos, una cosa sí les puedo asegurar, una cosa sí les puedo decir. Sea cual fuere la situación por la que tú estés pasando respecto a tu hijo, es importante, es muy importante señalar que los padres no tenemos hijos ideales. Decimos constantemente que el jardín del vecino siempre se ve más verde que el nuestro. Parece que los hijos de las otras personas, los hijos de los otros hermanos son buenos chicos y quisiéramos que nuestros hijos fueran como esos. No tenemos los hijos ideales, pero sí tenemos los hijos idóneos. O sea, los hijos que Dios nos dio, con todo y los errores que nosotros como padres hayamos cometido, son el contexto, la circunstancia ideal para que nosotros aprendamos a depender solamente de Dios, para entregar nuestro corazón al Señor. No estés soñando en tener hijos ideales. Tus hijos son los hijos que Dios te dio, con todas las faltas que tú hayas cometido. Son la circunstancia ideal para que tú aprendas a depender de Dios, a confiar en el Señor, reconociendo que nuestra vida no depende de nuestros hijos, de lo que ellos puedan hacer o de lo que ellos puedan dejar de hacer. Nuestra vida depende del Señor. Él jamás, nunca nos va a fallar. Obviamente, podemos y debemos ocuparnos de nuestros hijos, pero nuestra vida no puede ni debe depender de nuestros hijos. Ellos no deben ser el centro alrededor del cual giran nuestras vidas. Ellos no son la roca en la cual nosotros podemos descansar. Nuestras expectativas no deben ser idealistas, no deben ser pues ideales respecto a nuestros hijos. Los hijos no están diseñados para ser nuestra razón de vivir, para ser nuestro Dios funcional. Ellos son criaturas de Dios y somos llamados a adorar al Creador antes que a las criaturas.
Y nuestros hijos son creación de Dios y son criaturas del Señor. Y no podemos depositar todo nuestro corazón en la vida de nuestros hijos e intentar descansar en ellos. Ellos no están hechos para eso. Debemos descansar en el Señor. Así que nuestros hijos son el contexto ideal en medio de todos los conflictos y situaciones difíciles por los que pasamos con ellos, para que nosotros aprendamos a descansar solamente en Dios. Ahora fíjense, el rey David, el rey David de la Biblia, vivió una etapa funesta como padre. Y en medio de esta circunstancia tan dolorosa, tan terrible, tan espantosa por la que pasó David, particularmente respecto a uno de sus hijos, en medio de esa circunstancia, él aprendió a descansar en el Señor. El Señor era su razón de vivir, su vida dependía no de su hijo, no de sus hijos, sino del Señor. En Salmo capítulo 3, en su versículo 5, dice el salmista: yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar, porque el Señor me sostiene. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. Hermanos, qué maravillosa declaración. ¿Cuántas personas dicen, es que yo me acuesto, pero no me duermo? Son las 3 de la mañana, estoy acostado desde hace 4 horas, pero no puedo dormir. Puede ser por muchas razones, pero ¿cuántas veces no podemos dormir? Porque estamos preocupados. Y a veces esa preocupación es por nuestros hijos y se nos va el sueño y tenemos insomnio por los problemas que están pasando nuestros hijos y eso no nos permite descansar. Pero el salmista dice, yo me acosté, dormí y desperté fresco. Pude dormir porque el Señor es mi sostén. Él es el que me sostiene. En esta declaración vemos que el rey David tenía una paz, o sea, reflejaba una paz, una confianza, un reconocimiento en la soberanía, en la majestad de Dios sobre su vida y tenía tal contentamiento, entre otras cosas, que él podía decir, señores, yo descanso cada noche. Ahora, es muy relevante que nosotros reconozcamos, que nosotros conozcamos el contexto en el que el rey escribe estas palabras. ¿Cuál era el contexto de esta declaración del salmista que dice, yo me acostaba y dormía, así como una piedra, ¿no? Nos sorprendería saber cuál era el contexto. Fíjense bien cuál era el contexto en el que él hizo esta declaración. Él tenía varios hijos. Uno de sus hijos se llamaba Absalón. Absalón tenía un corazón codicioso, tenía un corazón avaricioso. Y Absalón quería ser rey sobre Israel. Pero el rey, pues era su papá David. Pero él no estaba esperando a ver, bueno, cuando fallezca mi papá voy a intentar hacer un trabajo con él para convencerlo de que yo debo ser la persona que voy a estar al frente del pueblo cuando él se muera. Él no estaba dispuesto a esperar ni siquiera que su papá se muriera. Él quería estar ahí y ese era un deseo de su corazón, un deseo inflamado, un deseo hinchado, un deseo que gobernaba su vida, que había capturado su corazón y no estaba dispuesto a no cumplir ese deseo. Él quería ser rey, era avaricioso. Pero para ser rey, él tenía que derrocar a su padre. Y ¿saben una cosa? Estuvo dispuesto a hacerlo. Él se ponía a las puertas de la ciudad, dice la Escritura, y si ustedes quieren corroborar lo que les estoy diciendo, pueden leer segundo libro de Samuel, capítulo 15 al capítulo 18, para que ustedes corroboren que lo que estoy diciendo es verdad y que se encuentra en la Escritura. Segunda de Samuel, capítulo 15 al 18, es el contexto de Salmo 3. ¿Verdad? Bueno, o sea, como decía un autor,
El contexto externo es 2 de Samuel. La realidad interna del corazón de David es Salmo 3. Pero bueno, Absalón se ponía a la entrada de las puertas de la ciudad. En las puertas de la ciudad, que era la entrada a la ciudad, normalmente pues se juzgaba toda clase de asuntos, toda clase de problemas. Ahí se intentaban resolver. Ahí estaban los ancianos tratando de resolver todas las cosas que sucedían, y la gente traía sus pleitos, sus problemas, situaciones legales, todo, y ahí se gestionaba, ¿no?, para que se resolviera. Entonces, cuando llegaban personas para ver al padre de Absalón, al rey, Absalón las interceptaba y le decía: pues, ¿a dónde vas? Amigo mío, hermano mío, ¿a dónde vas? Y entonces las personas: no, pues voy a ver al rey porque tengo un problema y yo sé que el rey tal vez me lo podría resolver. Y entonces Absalón empezaba a hablar mal de su papá y decía: no, mira, tu papá nunca te va a resolver mi papá nunca te va a resolver ese problema. Él está ahí con sus concubinas, él está feliz en su comodidad, él no está aquí donde están los verdaderos problemas. ¿Cómo me gustaría que mi padre, que es el rey, en vez de estar allá metido en el palacio, estuviera aquí contigo? Ven, hermano mío, yo me solidarizo con tu problema, yo soy sensible a tu necesidad. Y los abrazaba, dice la Biblia, léanlo, y los besaba: hermano mío. Les bajaba el sol, la luna, las estrellas. Hablando en términos occidentales, él estaba en plena campaña. Él quería ganarse el corazón de los israelitas porque él quería llegar a ser rey. O sea, básicamente esta era su estrategia para intentar derrocar a su padre. Así que Absalón, estando en campaña abierta proselitista, hablaba mal de su padre, y como se dice aquí en términos occidentales, como buen populista que era, le pintaba un panorama maravilloso al pueblo. Le decía: cuando yo sea rey, si alguna vez Dios me permite llegar a ser rey, Israel va a ser un paraíso. No se imaginan cuán grande va a ser Israel y cómo vamos a tener una atención especializada para cada uno de ustedes. Cómo me gustaría ser rey, qué impotencia tan grande estar en ese lugar para estar aquí como rey y resolver sus problemas. Como buen populista, a todo decía que sí. Mira, si tú quisieras, yo te lo daría. No, también te lo daría. Como buen populista, ¿no? O sea, prometía el sol, la luna, las estrellas. Llenaba de ilusiones la cabeza de los ingenuos israelitas. Absalón era un hombre cobarde, mentiroso, traicionero, embustero y ruin. Ese individuo, Absalón, tuvo el descaro de planear pues el derrocamiento de su padre y estarlo llevando a cabo poco a poco. ¿Saben cuántos años estuvo en campaña haciendo proselitismo para llegar a ser rey? 4 años, 4 años. Parándose a las puertas de la ciudad, hablando mal de su padre, diciéndoles que si él fuera rey, todo sería maravilloso, todo cambiaría y ellos sí serían comprendidos y serían entendidos. Bueno, tuvo buenos resultados. Sin lugar a dudas, su campaña fue exitosa. Miren ustedes lo que dice 2 libro de Samuel, capítulo 15, en el versículo 13. Dice: un mensajero le llevó a David esta noticia: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Así que Absalón fue levantado por el pueblo, ¿verdad? Fue proclamado rey sobre Israel y todo el pueblo estaba feliz de que Absalón fuera el nuevo rey sobre Israel. El derrocamiento se había consumado. Ahora Absalón era aparentemente el nuevo rey de Israel. Había habido un derrocamiento. El hijo había derrocado al papá, que era el rey de Israel. Pero esto no fue todo. David inmediatamente, entendiendo la situación, comenzó a huir, tomó algunas cosas, tomó algunas de las personas realmente de confianza que tenía, porque algunas otras se fueron tras Absalón, ¿verdad? Traicionaron a David, como el caso de Ahitofel, que fue su consejero durante toda su vida, la persona de más confianza, él lo traicionó. Pero algunas otras personas no, y entonces se fueron con David
y huyeron hacia el desierto, porque la agenda de Absalón no solamente era derrocarlo, decir, bueno, ya te derroqué, vete, huye, vete a donde quieras, no te queremos volver a ver, si te veo te mato, pero vete, te perdono la vida, pero vete. No, Absalón quería borrar del mapa a su padre. Absalón quería matar a su papá para no tener sombras en su reinado. Absalón, el hijo de David, no llamó solamente al ejército para perseguir a su padre, no. Él llamó a todo el pueblo, las tribus, todas las tribus de Israel, a todo el pueblo llamó para que todas las personas, todas, como si fueran una sola, fueran a perseguir a David hasta matarlo. Esa era la agenda de Absalón. De hecho, a cada persona se le pidió que llevara una soga por si algún pueblo cubriera o escondiera a David. Las personas de ese pueblo fueran sacadas de la ciudad y fueran arrastradas y matadas al instante. Qué momentos tan angustiantes para David, no solo porque un enemigo lo había derrocado y lo había perseguido hasta pretender matarlo, sino porque ese enemigo era su propio hijo. ¿Tú crees que tienes problemas con tus hijos? Mira esta historia. ¿Cómo te sentirías como padre si tu hijo te hiciera una cosa así? ¿Cómo te sentirías? Esto fue lo que hizo su hijo. No solamente lo derrocó, no solamente intentó perseguirlo, también en la historia vemos que el hijo se metió con las concubinas de su padre y públicamente tuvo relaciones con las concubinas de su propio padre. Un muchacho atrevido, contumaz, rebelde, codicioso, perverso, vil. Ese era el hijo de David. Esa era la situación familiar que estaba privando en la familia real. El hijo Absalón, ese que él vio nacer, ese que él vio dar sus primeros pasos, tomar leche del seno de la mamá, o sea, de la mujer de David, ese que tal vez en alguna ocasión David alimentó, vio que se le cambiara el pañal, tal vez jugó con él de pequeño, estaba persiguiéndolo para matarlo. ¿Cómo te sentirías tú como padre? ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías ante esta tragedia? Ahora, vean ustedes el punto que quiero que quede sumamente claro, el punto que quiero poner frente a ustedes, que es muy importante en este mensaje bíblico. Imagínense ustedes que la vida de David dependiera del desempeño de sus hijos. Imagínense que la identidad de David, la certeza, la paz, la esperanza de David estuviera en sus hijos o en uno de sus hijos, particularmente en Absalón. ¿Qué habría sido de la vida de David? Si su vida dependiera de ese hijo, ¿qué sería de su vida? Sin lugar a dudas, sería una vida miserable. Le sucedería lo que a muchos padres, o sea, esta pena lo habría prácticamente matado. ¿Cuántos padres, los hijos van carcomiendo su salud poco a poco, como si fuera una termita que, en la madera que estuviera comiéndose todo por dentro, como un cáncer? Así las penas a veces que causan los hijos carcomen el corazón de los padres cuando éste depende de sus hijos. Si ese hubiera sido el caso de David, él no se hubiera levantado de esta.
andaría por los rincones de su casa deprimido todo el tiempo. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. David, por su parte, subió al monte de los olivos llorando. Obviamente, esta pena no es para menos, ¿no? Subió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. Qué momento tan sombrío, tan duro, tan abrumador, tan triste, qué episodio tan lamentable en la vida de este hombre. Sin lugar a dudas, David era un hombre que amaba a sus hijos. Absalón era un hijo muy amado para David, particularmente en la vida de este rey. David, lamentablemente, y eso también lo podemos corroborar en una lectura superficial en la palabra de Dios, David se mostró sumamente complaciente con sus hijos. Es lo que podríamos llamar hoy en día un padre consentidor. Él fue un padre consentidor de sus hijos. Pero sin embargo, aunque amaba a sus hijos, y muchas veces por ese amor malentendido los consintió, haciendo muy mal, porque en parte Absalón fue el resultado que su padre lo estuvo consintiendo todo el tiempo y no le puso límites. Pero Absalón era responsable de lo que estaba haciendo. Sin embargo, aunque David amaba a sus hijos, amaba más a Dios que a sus hijos. Sus hijos, con todo y el amor que tenía por ellos, no eran el centro de su vida. El centro de su vida era Dios. Amaba más a Dios de lo que amaba a sus hijos. Ellos no eran el motivo de su adoración. Ellos no eran la roca firme en su vida. Era Dios. Es decir, su vida no dependía de sus hijos, dependía de Dios. Y conste que estoy hablando de un padre consentidor. Es decir, Dios era el motivo de la adoración de David. Dios era su roca. Su identidad estaba puesta en Dios. Dios daba firmeza a su vida. Dios era el centro, no sus hijos. Su vida giraba alrededor de Dios, no de sus hijos. Con todo y las penas y la tristeza y el dolor que le pudieron dar sus hijos. En medio de esta circunstancia devastadora como padre, en medio de este contexto, de esta situación, él puede decir, Salmo capítulo 3, versículo 5, yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar. ¿Por qué? Porque el Señor es quien me sostiene. ¿Se dan cuenta? O sea, el contexto en el que David escribió este salmo no fue un contexto ideal. Y sus hijos no eran hijos ideales. Para nada eran hijos ideales. Pero sí eran los idóneos para que David volcara más su corazón en adoración al Señor y remarcara la confianza plena y absoluta que él tenía en Dios. Es como si David dijera, mi hijo se ha portado mal, muy mal. No es lo que yo desearía que fuera. Me preocupa sobremanera, me entristece profundamente. Es más, y ahorita vamos a ver un poco más adelante, él dijo, yo hubiera preferido morir en vez de que mi hijo muriera, porque al final el hijo terminó muerto. Pero es como si dijera, al final de todo, Absalón no es mi Dios. Es un hijo que amo profundamente, pero mi vida no depende de él. Depende de él, con mayúscula, no con minúscula. Depende del Creador, no de la criatura. ¿Cuántos padres, a lo mejor es tu caso, no pueden descansar pensando en sus hijos, en lo poco sabios que son para tomar sus decisiones, en las cosas malas que han hecho, inclusive contra sus propios padres, hijos que se han portado ruinmente contra sus padres?
Si la vida de sus padres depende de esos hijos, tenemos la fórmula perfecta para tener padres profundamente infelices y crónicamente preocupados. Digamos, crónicamente deprimidos. No, es que mi hijo es una pena. Y hay padres que ahí están, se secan por sus hijos. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué haces que tu vida dependa de tus hijos? Tu vida no depende de lo que hagan tus hijos o dejen de hacer. Da tristeza, por supuesto. Uno quisiera cosas diferentes, por supuesto, pero ellos no son la razón de mi vida. Es Dios. ¿Se acuerdan del señor que les hablé al principio? Que tenía un puesto de revistas, de periódicos, que vendía rompecabezas, chicles y ese tipo de cosas en su puesto. Bueno, para ese señor, después del fraude que le cometió su hijo, un fraude terrible, para ese hombre prácticamente se había acabado su vida. La pena de tener un hijo engañador lo había consumido en poco tiempo, a tal grado que hasta acabó postrado en una silla de ruedas. O sea, este hombre se secó, ya no volvió a ser el mismo. Sus ojos no volvieron a tener el mismo brillo, no volvió a ser la misma persona. Físicamente, ese hombre se fue secando hasta acabar postrado en una silla de ruedas. Pero David enfrentaba la traición de su propio hijo, confiando su vida solamente en Dios, porque su vida dependía del Creador, no de la criatura. Así, aunque la criatura fuera su propio hijo. Por eso dice el Salmo 3:3. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Vean cuán grande fe tiene este hombre. Este es un principio completamente aplicable a la vida de cada uno de nosotros como padres. Si nosotros tenemos grandes expectativas de nuestros hijos, si nuestra felicidad y realización depende de nuestros hijos, si nuestra esperanza está en que ellos nunca nos fallarán, que siempre harán lo correcto, que ellos no serán una decepción en nuestras vidas, entonces estamos fritos, estamos mal, estamos equivocados. Porque ¿qué va a suceder cuando ellos nos fallen? ¿O qué sucede en nuestras vidas cuando ellos nos fallan? Y saben una cosa, de alguna manera nos van a fallar porque ellos son pecadores como nosotros. Y si nuestra vida depende de ellos, que son pecadores como nosotros, cuando nos fallen, entonces nuestro mundo se va a caer. Esto es lo que se etiqueta en el mundo como el síndrome del nido vacío. O sea, cuando los hijos se independizan, cuando los hijos se van de la casa y alguno de los padres o ambos tienen sus esperanzas fincadas en sus hijos y quisieran que todo el tiempo estuvieran ahí, quisieran ser como la gallinita que tiene a sus polluelos ahí en la casa siempre, y se volcaron a sus hijos y no trabajaron en su relación matrimonial y no vieron las bendiciones de Dios, sino toda su vida estaba centrada solamente en sus hijos. Cuando los hijos se van, entonces los padres se voltean a ver y dicen: ¿para qué estamos aquí? No tiene caso que sigamos aquí. Inclusive ni siquiera tiene caso que estemos juntos. Y vienen las depresiones terribles y crónicas y la tristeza profunda y la vida se nos va y parece que el alma se nos va por la alcantarilla. ¿Por qué? Porque se fueron los hijos. Porque la vida dependía de ellos. Era el motivo de vivir de los padres. Dejan de ver las bendiciones de Dios que todavía tienen, porque han dejado de ver al Dios de las bendiciones. Así que nuestra confianza no puede estar en ellos, debe estar siempre en Dios. Si no, nos vamos a desplomar cuando ellos ya no estén, o porque se vayan o porque se mueran. Hermanos, el Señor nunca nos fallará, el Señor nunca nos traicionará, jamás tendremos falsas esperanzas de Él.
De hecho, el Salmo 3:5 dice que Dios es quien mantiene en alto nuestra cabeza. No tenemos por qué estar agachados. Tenemos que levantar la cabeza y decir: Señor, mi confianza está absoluta, total y plenamente en ti. De hecho, ese contexto, esa circunstancia es la idónea para que nosotros dependamos intencionalmente más de Dios. Tú y yo no tenemos los hijos ideales. Si tus hijos caminan el camino del Señor, sirven al Señor, aman al Señor, su corazón tiene un fuego consumidor por el Señor, gloria a Dios. Pero si no es así, este es el contexto ideal para que tú y yo dependamos más del Señor, para que aprendamos a confiar en Él, para que nuestra adoración esté centrada solamente en Él. No tenemos a los hijos ideales, pero sí a los idóneos que nos llevan a los pies de Cristo, a depender solamente de Él, porque Él es nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra satisfacción, la sensación de llenura que podríamos tener solamente puede dárnoslas el Señor. Cuando confiamos en su perdón, en su gracia, en su misericordia que se renueva cada día, en su amor paternal, en su amor fiel y constante, en Él es que haya descanso nuestra alma. Por eso David podía decir: sí, mi hijo me está persiguiendo, mi hijo me quiere matar, mi hijo me ha derrocado, me han traicionado las personas de más confianza en mi palacio, pero lo que más produce dolor en mi corazón es que mi propio hijo me quiere matar. Yo tengo que estarme escondiendo de mi hijo. Pero ¿saben una cosa? En la noche me acuesto, duermo, me despierto de mañana fresco. ¿Por qué? Porque puedo descansar a pesar de toda esa circunstancia. Porque mi corazón confía en el Señor. Él es el que me sostiene. Él es mi sostén. Como dice aquel canto antiguo, mi sostén es el Señor, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha, dice ese canto muy antiguo, nunca en la lucha me sentiré derrotado, porque el Señor es mi sostén. Dios dice que nosotros andemos con la cabeza levantada porque Él es nuestra gloria, Él es nuestro escudo, Él es nuestra porción, en Él haya satisfacción nuestra alma. Salmo 3, 7 y 8, levántate Señor, ponme a salvo, Dios mío, rómpeles la quijada a mis enemigos, rómpeles los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación, envía tu bendición sobre tu pueblo. Al final, él amaba a su hijo, por supuesto, pero fíjense cómo tenía un correcto concepto del amor. Él no puso en riesgo o no pidió que se pusiera en riesgo al pueblo por amor a su hijo. Él dijo: Señor, protege la vida de tu pueblo, aún en contra de mi propio hijo. Porque su corazón estaba puesto en el Señor y ese era el pueblo del Señor. Él dimensionaba las cosas, aún en medio de esa situación tan estresante, dimensionaba las cosas de una manera correcta. Al final, ustedes pueden leerlo, segundo libro de Samuel, capítulo 15 al capítulo 18, por favor léanlo. Al final, Absalón termina muerto y David, obviamente, lamenta profundamente la muerte de su hijo. Segundo libro de Samuel 18:33, al oír esto, o sea, al oír que su hijo había muerto, el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que estaba encima de la puerta, lloraba y decía: ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío. Qué doloroso para ese padre, el rey de Israel, enterarse de la muerte de su hijo. A pesar de las malas decisiones que tomó su hijo, era lamentable, era doloroso, triste para su padre. Fue un momento oscuro, lóbrego, terrible en la vida del rey David. Pero hermanos,
Nosotros como padres podemos confiar que tenemos los hijos idóneos, porque ellos son una circunstancia que nos impulsa a confiar más y más en el Señor, con todo y el dolor que pueda haber en nuestro corazón. Esa circunstancia nos debe llevar a depender más de Dios. Ellos no están hechos para ser dioses en nuestras vidas, para que nosotros dependamos de ellos y para que tratemos de cubrir todas sus faltas. Nosotros debemos depender del Señor para tener una visión correcta y tomar decisiones correctas al respecto. Ese amor malentendido nos ciega porque no estamos confiando en Dios. Estamos poniendo nuestro corazón en la vida de nuestros hijos. Él es nuestra razón de vivir, Dios. En Él podemos tener paz. Y con este pensamiento, hermanos, quiero concluir. Nosotros podemos confiar plenamente en el Señor. Esto es posible porque hubo un Padre, o sea, el Rey Todopoderoso, el Rey del cielo y de la tierra. Hubo un Padre que entregó a su Hijo para morir. Su Hijo murió no por sus propias rebeldías, como en el caso de Absalón. El hijo de este rey, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, murió por nuestras rebeldías. Él se entregó, más bien Él, el Padre, entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos estar en su presencia y gozar plenamente de su amor y su gracia paternales. Ahora, en virtud de que este Rey glorioso entregó a su Hijo al sufrimiento, quien tomó nuestra culpa y quien sufrió por nuestras maldades, ahora nosotros como hijos adoptados en Cristo, no somos los hijos que deberíamos ser, pero el Señor nos está transformando día a día para que nosotros lleguemos a ser los hijos que Dios quiere que nosotros lleguemos a ser, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto hace posible que nosotros podamos depender de ese Dios de gracia. Su gracia hace posible que dependamos de ese Dios de gracia, de nuestro amado Padre Celestial. Nuestra confianza solamente debe estar puesta en Él. Así que, hermanos, nuestros hijos no son los ideales, pero son los idóneos para que nosotros cada día pongamos nuestra confianza más y más en Él. Si usted como padre ahorita está batallando con sus hijos, tenga una visión correcta, primero poniendo su corazón en Dios. Primero, antes que nada, Él debe ser la razón de su gozo, la razón de su paz y la razón de su contentamiento, aún en medio de esa situación, de esa circunstancia tan compleja. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tu palabra, sin lugar a dudas, nos orienta, nos guía, nos enseña, Señor, las realidades de la vida desde una perspectiva, desde una cosmovisión cristiana. Ayúdanos, Padre, en el quehacer como padres para vivir de una manera correcta y primeramente depositar nuestro corazón en ti. Que tú seas nuestra razón de vivir y que, Señor, nos puedas dar la sabiduría para tomar las decisiones sabias y correctas por verdadero amor a nuestros hijos, pensando en su bien, para la gloria de tu nombre. Bendice a nuestras familias. En Cristo Jesús. Amén. Los diezmos al alfolí, que hay alimento en mi casa y probar
Doy lectura a la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con tus frutos de todo tu corazón. Amén. Padre nuestro, ponemos en tus benditas manos esta ofrenda que en tu nombre se ha de levantar. Rogamos encarecidamente tu bendición para que este dinero, bajo la sabia administración, pueda ser, Señor, distribuido en las necesidades que tenemos en tu iglesia. Permite bendecir a cada uno de los hermanos que han entregado su ofrenda, y, Señor, encarecidamente que esta ofrenda sea multiplicada. Lo rogamos en los méritos santísimos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias, hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.